Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, muchas gracias por conectarse nuevamente a Caracol Radio en sus espacios digitales, en nuestra página web de www.caracol.com.co, nuestras cuentas en YouTube, en Facebook, en Instagram y en otras redes sociales para seguir hablando de los temas que nos interesan en el país, temas que creemos son importantes para el desarrollo de Colombia, pensando en lo que vive hoy, pero sobre todo pensando en el futuro de las grandes ciudades y de la Colombia rural y de sus regiones, como siempre ha sido interés de Caracol hoy. Por eso queremos hablar de la reforma agraria. Muchas veces se habla de la reforma agraria en Colombia, se menciona muchísimas veces, no solo este año, no solo en este gobierno, sino en todos los gobiernos casi desde inicios del siglo XX incluso. La reforma agraria es un tema que Colombia siempre ha tratado y no ha terminado de resolver, y en el caso del actual gobierno ahora sí presenta la reforma agraria no solo con ese término, sino como un camino hacia la seguridad alimentaria, como un elemento para equilibrar las necesidades que nos plantea el cambio climático, y también como un instrumento esencial en la construcción de paz en el país. De eso es de lo que vamos a hablar en estos próximos minutos, y para ello tenemos unos invitados que nos van a presentar esa idea de la administración con sus distintas vertientes, sus distintas soluciones y complejidades para la empresa privada y para todos los colombianos en general. Por eso, les empiezo presentando a ustedes a nuestros compañeros en estos próximos minutos. La primera de ellas es la ministra de Agricultura, Marta Viviana Carvajalino Villegas. Ministra, bienvenida a Caracol Radio. Gracias por estar con nosotros hablando de la reforma agraria. A ustedes muchas gracias con este tema tan importante para el país. También nos acompaña Santiago Piedradita, quien es el presidente del Grupo BIOS. Santiago, bienvenido. Gracias por estar en Caracol. Muchas gracias. Encantado de estar aquí con ustedes. El Grupo BIOS es un grupo del sector agroindustrial que tiene 70 años de vida, por lo menos 15 marcas en 4 unidades de negocio. Y nos acompaña también Francisco Gutiérrez Sanín. Bienvenido, Francisco. Gracias por estar aquí en Caracol. Francisco es catedrático, es doctor en ciencia política de la Universidad de Varsovia, tiene una maestría en problemas políticos y económicos y es el director del Observatorio de Restitución de Derechos de Propiedad Agraria. Bueno, quiero empezar entonces escuchándolo a ustedes, empezando con usted, ministra, sobre qué es esto, que en este momento en Colombia, de qué hablamos cuando hablamos de reforma agraria. Bueno, este gobierno va a construir un programa para poder volver a recuperar los instrumentos de la reforma agraria. La reforma agraria fue nuevamente pactada en este país en 1994 y tiene una apuesta de redistribución de tierra y de ordenamiento de la producción para poder elevar el nivel de producción agropecuaria, que creo que es muy importante, poder dignificar a las comunidades campesinas que no tienen tierra o la tienen de manera insuficiente y poder ordenar la producción alrededor del agua y los bosques. Yo creo que ese acuerdo que se hizo en el año 94, que recoge grandes elementos de esos que se pactaron hacia el 61, fueron elementos que se volvieron en desuso, que se olvidaron, que se dejaron de aplicar, y la apuesta fundamental de este gobierno ha sido reactivarlos, ponerlos en una discusión hacia un acuerdo nacional y poder lograr unos objetivos que están asociados a temas tan importantes como la redistribución de la tierra altamente concentrada e ineficientemente producida, 3 millones de hectáreas al interior de la frontera agropecuaria que están siendo subutilizadas y que se encuentran en un nivel de concentración importante, que deben ser redistribuidas para ponerlas en manos de la agricultura campesina para poder poner allí producción de alimentos. Un segundo elemento que tiene que ver con el reconocimiento de las territorialidades campesinas, de las territorialidades indígenas y de las territorialidades de las comunidades negras para salvaguardar sus derechos constitucionales y legales. Y un tercer elemento que tiene que ver con el ordenamiento de la producción para que la producción sea competitiva, sostenible y logremos que el sector siga creciendo como va creciendo, que tiene que ver con acompañar a la agroindustria, a la agricultura intensiva, pero también con hacer acuerdos hacia dónde debemos transitar frente a la crisis climática y con todo esto poder construir un gran acuerdo hacia la paz. Esto tiene que ver también con el acuerdo final para la paz. Allí nosotros tenemos dos grandes metas, que es poder formalizar 7 millones de hectáreas para poder avanzar en garantías de seguridad jurídica. Estamos hablando de un minifundio de Colombia con un alto nivel de informalidad en la zona andina, en el Cauca, en Nariño, en Boyacá. Y estamos hablando también de 3 millones de hectáreas que deberían alimentar el Fondo Nacional de Tierras para poder cumplir con este proceso de redistribución. Esto implica hacer justicia y ordenamiento agrario al interior de la frontera agropecuaria y con ello cumplir un objetivo ambiental muy importante, que es cerrar la expansión de la frontera agropecuaria sobre los biomas más importantes, que es el de la Amazonía y nuestro Chocó biogeográfico. Creo que con eso resumo un poco
lo que es la apuesta central de la reforma agraria para este gobierno, que no es otra cosa que volver a poner al centro de la agenda pública esos acuerdos que hemos hecho para transformar. Hay más cosas o algunas de estas cosas que quiero que puntualicemos, ya le volveré a preguntar. Pero gracias por esta presentación inicial, ministra. Santiago, contaba hace unos minutos que usted representa a la empresa privada, que usted hace parte de un grupo que trabaja con el sector agroindustrial, que entrega productos agroindustriales y que, por supuesto, están interesados en la reforma agraria por la naturaleza de su servicio. Escuchando a la ministra, ¿cómo ven hoy la reforma agraria? ¿En qué piensan ustedes también cuando hoy hablamos de reforma? Lo primero, yo creo que cuando hablamos de reforma agraria, obviamente estamos pensando de una génesis de problemas que no hemos sido capaces de resolver, como dice la ministra, el tema de inequidad en la distribución de la tierra, unos problemas de comunidades que han estado marginadas por muchos años, y eso creo que es un problema que todos reconocemos. Lo que nos preocupa mucho cuando hablamos de reforma agraria es que el país tiene unos vacíos muy grandes, que el mismo tema de los baldíos, el mismo Estado no tiene claridad absoluta de los baldíos, de quién lo está usando, cuál es la aptitud, la mejor aptitud para esas tierras. Y eso es un impedimento muy grande para poder hacer una verdadera reforma, porque la reforma no la podemos centrar en la distribución de la tierra nomás. La reforma la tenemos que centrar en, ojalá, identificar mecanismos de gestión jurídica innovadores que nos permitan articular a los distintos actores, no solamente repartiendo tierras, sino generando incentivos para que todos estén de acuerdo, como por ejemplo cuentas en participación, usufructos, otra cantidad de figuras jurídicas que pudiéramos hacer para poder hacer la tierra productiva, no solamente en repartir tierra. Yo creo que tenemos que eliminar el paradigma de que repartir tierra es repartir riqueza. Lo que único que genera riqueza es el uso de la tierra, el uso productivo de la tierra. Entonces, yo diría eso como por ahora en términos de las grandes preocupaciones que tenemos. Entendemos que esto es un problema de país, esto es un problema de nación, de que todos tenemos que solucionar esos problemas de toda la vida, pero tenemos que tener cuidado sobre todo por esa falta de información que tenemos sobre las tierras y la informalidad y la corrupción que ha habido también alrededor de ello. Y Francisco, escuchando la voz de la empresa privada, la voz del gobierno, desde la academia, desde su actividad de estudio de mucho tiempo de las necesidades de la reforma agraria en Colombia, ¿cómo vio eso? Pues, digamos, lo primero es que, como usted dice, venimos desde hace mucho tiempo tratando de llevar a cabo la reforma agraria por las razones obvias, pero hay una coyuntura especial, ¿sí? Coyuntura entre comillas, que son estos 30, 40 años de conflicto armado en los cuales los campesinos perdieron millones de hectáreas. Hay distintas estimaciones que van desde 1,5 millones hasta 10 millones de hectáreas a manos de actores armados, muchos de ellos conectados con élites rurales. Esa es la dura realidad. Y entonces se hizo el programa de restitución, etcétera, etcétera. Pero aún así la concentración de la tierra sigue siendo absolutamente obscena. Yo creo que con los patrones de tenencia de la tierra que tenemos hoy en día en Colombia, es imposible llegar a un desarrollo sostenible. Realmente creo que ese es un bloqueo también para el sector privado, a propósito, también para el sector privado, para la clase media urbana, etcétera, etcétera. Y efectivamente la pregunta es cómo salir de esto. Yo creo que se necesita una política enérgicamente redistributiva, pero a la vez muy centrada en la productividad. Totalmente de acuerdo con eso. Es decir, que la redistribución de la tierra, a mi juicio, en este momento para Colombia, y no solamente para el sector agrario, es una condición necesaria, no suficiente, pero sí necesaria, digamos, para salir adelante de tres grandes problemas que la ministra ya nombró, pero que quiero, digamos, abundar en ellos. En primer lugar, la paz. Sobre eso hay todo un debate, pero creo que se puede sostener que sin una redistribución más sana, sin una interfaz entre el Estado y el campesinado, etcétera, sin tener con quién hablar en el campo, simplemente es imposible consolidar una paz sostenible. En segundo lugar, el desarrollo, y ahí hago mucho énfasis en lo que usted dijo, ¿sí? Que efectivamente la reforma agraria puede, y en nuestro contexto debe ser pro desarrollo, pro productividad. Y en ese sentido creo que es absolutamente vital articular al gobierno con los sectores para los cuales la tierra no es un activo fundamental.
la articulación del conflicto armado a las élites agrarias que ocurrió en los últimos 30 o 40, a sectores de las élites agrarias, porque es que hay muchos sectores privados, ¿sí? Espero que no muchos gobiernos, pero sí muchos sectores privados y muchas voces académicas, que aquí estoy hablando en nombre propio, pero la articulación de, digamos, de sectores de las élites agrarias a esos actores armados, despojadores, etcétera, se dio con base en una economía política que es relativamente fácil de entender, y es que para esos sectores de las élites la tierra era un activo absolutamente fundamental por su propia naturaleza. Hay muchos sectores para los cuales la tierra no es el activo fundamental, tienen otros activos, ¿sí? Tienen la mano de obra, máquinas, etcétera, etcétera. Yo creo que tenemos que dirigirnos en esa dirección y en una dirección redistributiva. Bueno, estamos hablando en general de reforma agraria, pero quisiera que aprovecháramos este momento para explicarle a las personas que se conecten, nos ven a los colombianos, eso materialmente, ¿cómo se configura en este momento? ¿En qué tipo de decisiones, proyectos, qué se discute en el Congreso, qué está haciendo el Ejecutivo si lo puede hacer? ¿Cómo está eso, ese panorama hoy desde el gobierno de esto? Aquí es importante hacer un poco de referencia a las relaciones históricas de la reforma agraria frente a los mecanismos de redistribución, porque lo esencial de una reforma agraria es la redistribución de la tierra. Si no estamos hablando de otra cosa, si yo no redistribuyo, no hago reforma agraria y nosotros tenemos una estructura absolutamente inequitativa de la tenencia de la tierra. Entonces, en el 60 nosotros dijimos la reforma agraria es a través de la adquisición de las tierras y de procesos agrarios. Allí se avanzó y en el 94 hicimos un acuerdo para poder poner como eje fundamental de la redistribución las lógicas del mercado. Hoy nosotros tenemos una reforma agraria asistida por el mercado. El instrumento privilegiado para eso era el subsidio de adquisición de tierras que no funcionó y este gobierno introdujo en el Plan Nacional de Desarrollo el esquema de la compra por oferta voluntaria de tierra. Es decir, que los propietarios, aquellos que, como acá se ha dicho, consideran que ya la tenencia de la tierra no es lo fundamental, ponen a disposición del gobierno a través del programa por adquisición directa de oferta voluntaria tierras que nosotros adquirimos, ingresamos al Fondo Nacional de Tierras y redistribuimos vía programa especial de dotación de tierras. Ese mecanismo ha funcionado, yo creo que además de funcionar para los elementos redistributivos, tiene que ver con poder construir un acuerdo con esos sectores de la agricultura en Colombia o de la tenencia de la tierra en Colombia, que entienden que esta relación de inequidad hay que formar. Y avanzamos también en algo que yo creo que es muy importante. Nosotros tenemos dos fondos que son claves para la tierra en Colombia. El primero, el fondo del Frisco, que administra la Sociedad de Activos Especiales, donde ingresan a ese fondo bienes que por alguna actividad ilícita son, digamos, sustraídos de la disposición del propietario y se compran, se hacen la reserva técnica y se ponen a disposición de la agricultura campesina y el fondo de reparación de víctimas. El fondo de reparación de víctimas es un fondo donde quienes se sometieron a la ley de justicia y paz entregaron unos bienes para reparar a sus víctimas. Esos bienes debían monetizarse, venderse, para que con esos recursos se pudiera reparar a las víctimas y eso no se había hecho. Hoy venimos identificando esos bienes, encontrándolos, hay que decirlos, y poniéndolos nuevamente en manos de la Agencia Nacional de Tierra, si adquiera, ingresan al fondo. Y ahí hemos logrado una gestión importante que hoy tiene unas cifras de más de 200.000 hectáreas adquiridas entre esos tres mecanismos, que nos ha permitido concentrarnos no en donde hoy creemos existe, creemos no. Sabemos que existe la mayor concentración en tierra ineficientemente producida, que es el Magdalena Medio y la Costa Caribe, como una apuesta de reorganización también de la actividad productiva y yo creo que al sector industrial agropecuario eso le es interesante, porque es una tierra fértil, una tierra que hoy no está produciendo lo que puede producir, que puede disponerse en manos de la agricultura campesina para producir alimentos y ahí tenemos un elemento, digamos, de justicia económica, de justicia social, pero como lo decía el profesor Gutiérrez, una apuesta también por el desarrollo económico del país en un sector que yo creo que ha demostrado puede ser el principal motor de la economía. Y tenemos un desarrollo de procesos agrarios que en el 2017 fueron judicializados, es decir, que se le entregó la facultad a un juez para decidirlo. Este gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo recuperó la facultad administrativa al gobierno para decidir. Ahí hemos recuperado también poco más de 80.000 hectáreas en bienes baldíos indebidamente ocupados. Y a propósito de una decisión de la Corte Constitucional por unos vicios de forma en el Plan Nacional de Desarrollo, hoy estamos proponiendo a la jurisdicción agraria volver a restablecer esa fase administrativa, es lo que estamos discutiendo en el Congreso de la República. Todos los mecanismos de la reforma agraria tienen un control judicial, todo el sistema nacional de reforma agraria
tiene la articulación y la concurrencia de diferentes actores y creo que todos son fundamentales para poder armar nuestro Fondo Nacional de Tierras, pero además armar un acuerdo entre los sectores de la producción para poder ordenar el campo en Colombia. Y creo que ahí es importante también decir, en el desarrollo agropecuario en Colombia hay que distinguir la industria que tiene, digamos, una posición, una perspectiva, unas apuestas, que ha tenido siempre una necesidad de poder contar con mayores desarrollos. Hoy estamos discutiendo el tema de la altillanura, cerca de 1 millón de hectáreas que deberían estar puestas en la producción agropecuaria, para lo cual necesitamos una inversión de capital bastante grande que requiere un acuerdo con los empresarios para poder proponer un desarrollo ordenado y sostenible de la altillanura, pero también estamos hablando de unos sistemas agroalimentarios de la agricultura campesina y de la agricultura familiar que no necesariamente se tienen la misma perspectiva y para los cuales la tenencia de la tierra sí es importante, porque no están pensando en la gran producción y en la acumulación de una riqueza derivada de esa gran producción, sino en una relación con el territorio a través de una producción que si bien genera ingresos, que si bien genera bienestar, no están en la gran apuesta digamos, industrial. Y yo creo que hay que entender esos dos sistemas agroalimentarios para entender que necesitamos rutas distintas para ordenar la actividad agropecuaria y ordenando esa actividad agropecuaria poder tener un campo que no resuelva esos conflictos por la vía de la violencia. Y eso implica poder volver a tener justicia en el campo. Si ordenamos las normas, si nos ponemos de acuerdo en cómo, en qué y en dónde, y tenemos una justicia agraria sólida y con presencia en los territorios, seguramente lograremos sustraer al campo colombiano de la violencia por medio de la cual se han tramitado la gran mayoría de los conflictos. Y en ese sentido, la apuesta del gobierno nacional es diferenciada por regiones. Una cosa es la altillanura, como lo acabamos de mencionar, tenemos un reto inmenso de poder ordenar ese cerca de 1 millón de hectáreas hacia una producción sostenible. Eso implica, y lo hemos hablado aquí con Santiago en otro escenario, resolver esas discusiones jurídicas alrededor de los procesos agrarios, qué vamos a hacer con los baldíos que están en la altillanura. El Estado sí sabe dónde están los bienes de la nación y dónde están los públicos. Falta es ordenar el sistema de información que nos permita tener acceso a eso, porque hoy tenemos claro cómo se acredita la propiedad privada a partir incluso de una intervención de la Corte Constitucional en una sentencia de unificación del 2022. Tenemos que tener una apuesta para el Pacífico, poder permitirle a los pueblos indígenas y a las comunidades negras que caracterizan el Chocó geográfico poder estabilizar sus territorios, tener un desarrollo productivo de acuerdo a su cosmovisión, a su relación territorial. Necesitamos una apuesta claramente para la zona andina. ¿Qué hacemos con ese minifundio que producen muchos de los alimentos de abastecimiento de este país y que tienen una relación más de informalidad con la tierra? ¿Qué hacemos con esa Amazonía que hoy debe consolidar esos territorios que impidan que se siga frenando, que siga creciendo la frontera agropecuaria sobre la Amazonía y poder estabilizar esos territorios a una producción sostenible? ¿Y qué vamos a hacer en el Caribe y en el Magdalena Medio, donde, insisto, tenemos una alta concentración de la propiedad de la tierra con una ineficiente producción? Esto, si Colombia quiere ser esa potencia agroalimentaria, si queremos seguir sosteniendo esa apertura de mercados que hoy tenemos y abastecer esos mercados internacionales, requiere que nos pongamos de acuerdo en una producción sostenible, pero una producción también con justicia social. Santiago y Francisco, yo quiero ahora escucharlo a ustedes un poco haciendo un análisis de lo que nos ha contado la ministra. Con esta exposición, que es una cosa muy amplia, muy, muy ambiciosa, como debe ser, además de parte del Estado, me parece, para todo el territorio nacional, conociendo el desarrollo que ustedes ven de ese tipo de acciones del Estado, ¿cómo analizan ustedes ese momento que está planteando el gobierno? Varios comentarios alrededor de lo que ha dicho la ministra. Lo primero, no puedo estar más de acuerdo en que el tema lo tenemos que analizar por regiones. Esto no puede ser un solo concepto para todo el país. Ejemplo, lo hemos conversado con la ministra sobre el desarrollo de la altillanura. Mire, por ejemplo, una hectárea en la altillanura puede costar de los de 4 millones de pesos más contado. Pero desarrollar esa hectárea productivamente, las tierras son muy malas, hay que hacerles un mejoramiento. Mejorar una hectárea puede costar del orden de 8 millones de pesos, más la maquinaria, más el capital de trabajo. La inversión que nosotros tenemos prevista en la tierra es del orden de 25 millones de pesos por hectárea y el costo de la tierra es 4. Por lo tanto, aquí no estamos hablando de un asunto de el costo de tierra, estamos hablando de la inversión necesaria para poder desarrollar la tierra. Por lo tanto, la seguridad jurídica se vuelve fundamental en este ámbito, ¿cierto? Entonces, eh, por eso quiero enfatizar lo que la ministra dice. Yo creo que tenemos que coger el país por caso, que son realidades distintas. Eso mismo indica que el minifundio no aplica en todo el país. Usted
reparte la altillanura en minifundios pequeños para el tema de la reforma agraria, y ahí no va a pasar absolutamente nada, porque la gente no va a tener todo ese capital para poder desarrollar la tierra y lo que vamos a hacer es perder la oportunidad de tener una frontera agrícola que el país podría utilizar para su desarrollo y seguridad alimentaria y la vamos a desperdiciar en en crear minifundios, ¿cierto? Entonces, por eso, ese punto quiero resaltarlo, creo que es absolutamente válido. Eh, Asociado a él, sí no puedo dejar de opinar sobre algo que mencionó también la ministra, y es el tema de la jurisdicción agraria. Yo creo que en este punto estamos hablando de que la seguridad jurídica es lo más importante. Eh, a mí sí me preocupa personalmente en lo que se está fabricando en el Congreso alrededor de jurisdicción agraria, es porque con la falta de información que hoy día tenemos, ¿sí? Y con la corrupción que también ha habido en este tema de tierras, a mí me preocupa mucho una única instancia, por así decirlo, en la Agencia Nacional de Tierras, donde la Agencia Nacional de Tierras al final del día termine fallando sobre todos los asuntos de tierras y se pierda la doble instancia que hoy día vela por la propiedad privada. No puedo dejar de mencionarlo. Y en tercer lugar, el tema de la productividad, que obviamente se lo ha dicho, el profesor también lo mencionó ahorita. El objetivo central de la reforma agraria, además de una redistribución de tierras, tendría que ser necesariamente de cómo logramos una explotación productiva y equitativa, y en equidad, más que equitativa, en equidad de la tierra. Eh, Definitivamente, este es un asunto alrededor de productividad. Mire, la agroindustria en pequeña, mediana o gran escala necesita dos elementos para que sea viable. Y uno es la productividad. La productividad es la madre de la competitividad, porque sin competitividad ningún proyecto productivo es viable, ni pequeño, ni mediano, ni grande. Si financieramente no es viable, pues no va a funcionar, por más que sea de un pequeño productor, de un mediano, de un grande. Entonces, la competitividad es fundamental. Y la sostenibilidad también. Si que no somos productivos, terminamos derrochando recursos naturales de forma ineficiente. O sea, por ejemplo, un sistema productivo que cuando comparamos con el mundo debería producir por cualquier cosa, ¿verdad? Agropecuario, ¿verdad? 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 Vamos, después, fuera produce 10, y si aquí producimos 3, necesitamos 3 veces para poder igualar la productividad de otro lado. Eso es derroche de agua, eso es derroche de frontera agrícola. Entonces nosotros necesitamos focalizar la productividad como eje central de la reforma agraria también. Esto por lo que la competitividad y por lo que es otro factor muy importante de la escala. La escala no de la tenencia de la tierra, la escala de los proyectos. Todos, todos los proyectos de esta cadena de valor necesitan es una cadena muy importante. Si esto es un producto pequeño, para ver cómo escala para la comercialización. O porque hay muchos eslabones en la cadena, de eso, la producción pecuaria o la producción agroindustrial necesita unas plantas de tratamiento, necesita unas plantas para la comercialización, escala para la comercialización nacional e internacional, a las escalas fundamental. Y la escala la podemos lograr uniendo los eslabones de la cadena, buscando sistemas de articulación, cooperativismo, muchas cosas en las cuales tengamos componentes comunes. Entonces yo sí quisiera resaltar, fue con lo que la mensaje dijo de el país dividido, no los dos comer de a pedazos, ¿sí? Pongo sobre la mesa la preocupación sobre la jurisdicción agraria en términos de la falta de información que tenemos para poder creer en una ANT que sea teórica. Y lo tercero, la productividad como eje central de esto. Y de parte tuya el análisis también. Sí, digamos, una primera cuestión que haría énfasis es que le agradezco a la ministra y también a usted ese gran panorama. Me alegra que no estén tan lejos. Realmente me alegra que no estén tan lejos y que haya muchos puntos de confluencia. Pero quisiera hacer énfasis en que las transformaciones tienen que proceder por actividades y operaciones, pero también por objetivos. En este momento el Gini de tierra de Colombia es 0.89. Eso es absolutamente insostenible. Desigualdad. Exacto, que es el índice de desigualdad. Gracias por la aclaración. Podíamos ponernos como propósito nacional un desarrollo sano, no la gran cosa revolucionaria, llegar a un Gini de 0.7. En Colombia ha habido varios patrones de reforma agraria, varios modelos, el del Frente Nacional, que el Frente Nacional naturalmente era muy moderado. El Frente Nacional se reservaba para sí mismo, para su agencia nacional, que era el INCORA,
el derecho de expropiar con la ley, el acto legislativo primero de 1968, y por otra parte puso límites al tamaño de la propiedad por arriba y por abajo. Digamos, eso fue, y realmente fue muy constructivo, y no, digamos, no generó bloqueos, pero eso se hundió, como se sabe, pues el pacto de Chicoral, que entiendo ahí que en el ministerio lo van a conmemorar, sí, por luchas políticas y porque no había un acuerdo nacional. Entonces, en ese sentido, lo que los dos compañeros de mesa plantearon al principio es fundamental, que haya acuerdos nacionales alrededor de la reforma agraria. Yo entiendo perfectamente que se necesita seguridad sobre los derechos de propiedad, pero también se necesita, por eso es que las reformas agrarias deben ser rápidas, se necesita, digamos, dotar al Estado de capacidades acotadas, y yo creo que se pueden generar líneas especiales de decisión para distintos sectores. De la misma manera que ustedes estaban diciendo que la relación con las regiones debía ser distinta, yo creo que se necesita una relación distinta con distintos sectores de la producción. Ahora, con respecto al minifundio, permítanme reivindicar el minifundio. Primero, hay un debate en las revistas internacionales desde hace años sobre la productividad del minifundio, que de hecho se trajo aquí. Uno de los grandes referentes es Albert Berry, que tiene una conexión colombiana, ex candidato a premio Nobel de Economía, etc. Y lo que queda claro es que el minifundio puede ser altamente productivo en ciertas condiciones. Es decir, que ahí nos toca cambiar, yo creo que tres cuestiones. En primer lugar, el crédito. En segundo lugar, la asistencia técnica. Y en tercer lugar, también el formato mental. Y ahí sugeriría que incluso saliéramos solamente de la mentalidad, digamos, de la promoción de alimentos o de las economías minifundistas alimentarias. Colombia es una especie de gran laboratorio del minifundio articulado al mercado mundial. Café, exactamente, el café. Y si queremos decir una gran blasfemia, la coca, ¿sí? Y si queremos, el cacao, exactamente lo que iba a decir, el cacao, ¿sí? Entonces, lo que yo creo que digamos, tendría que haber una línea especial de promoción de actividades del campesinado minifundistas basado en la articulación al mercado mundial, y yo creo que esta es una cuestión muy importante, una gran oportunidad. ¿Con qué productos podría hablar de eso, además del Estoy cacao? pensando café, cacao, y naturalmente ya se necesitarían, digamos, instrumentos técnicos para identificar, pero digamos, aguacate, exactamente, el aguacate, que es fantástico. Entonces se necesita, digamos, un trabajo técnico ahí, pero creo que es una línea absolutamente fundamental. Y la tercera cuestión que quisiera, y me alegró mucho esto del desarrollo en equidad y productivo, porque efectivamente yo creo que eso es a lo que tenemos que apostar, con distintos modelos según la línea de producción. Por ejemplo, en Irlanda, las cooperativas lecheras articuladas al mercado europeo son absolutamente potentes, son de chiquitos, pero de chiquitos que se asocian. Entonces, ¿perdón? Australia, exactamente, sí, Australia. Entonces, creo que más que, digamos, la gran propiedad, y sobre todo el caso de la agroindustria, en donde el activo principal no es la tierra, lo que se necesita son cadenas de producción, ¿cierto? Y la promoción de inclusión social, que perfectamente pueden ir de la mano. Mire, una de las obsesiones de muchas veces de economistas, etcétera, es que la equidad puede minar la productividad, ¿sí? Y siempre ha habido un debate alrededor de eso, por ejemplo, con los salarios, etcétera. En el mundo de lo agrario eso no funciona, y eso, digamos, el punto que está demostrado es ese. De hecho, aquí Juan Luis Londoño, ex director del Banco de la República, trajo un modelo y tuvieron la amabilidad Perfetti y Londoño de invitarme a comentarlo. Y llegamos como a una conclusión de tablas, porque él decía, ¿será que el modelo de la productividad del minifundio, tenían un buen modelo econométrico, será que esto realmente funciona aquí en Colombia? Y tenían sus dudas. Llegamos a la conclusión de que el minifundio puede ser perfectamente productivo en el contexto colombiano, ¿sí? Entonces, lo que yo creo es tratamiento diferencial de regiones, tratamiento diferencial de sectores productivos y una ofensiva enérgica con un propósito nacional para pacificar, para clarificar y estabilizar los derechos de propiedad. El padre fundador de las reformas agrarias en el siglo XX decía eso, Alfonso López Pumarejo, decía, mire, esto le conviene a todo el mundo porque estabiliza y clarifica los derechos de propiedad. Y creo que ahí de pronto se puede encontrar una ruta constructiva.
quisiera hacer un comentario sobre el... Derecho de réplica a todos. Sí, por supuesto, por Entonces, supuesto. primero las mujeres, por favor. No, el comentario No, es porque quiero simplemente agregar iba una a pregunta a la hacer, ministra. hacer eco sobre lo que dice el profesor, que al final del día es un poco de lo que yo mencioné al principio, y es dos asuntos, productividad y escala. Eso se necesita en el agro. Cuando digo escala no me refiero a escala en la tenencia de la tierra. El minifundio no hay ningún problema, pero es cómo integramos los pequeños minifundios para poderlos volver relevantes, por ejemplo, en el contexto mundial en la comercialización, cómo generamos marcas potentes alrededor de la producción. Eso es lo que ha hecho el café, crear marcas, tecnología, inversión, desarrollo de variedades. Y sin eso no hay forma que las cosas hagan Estamos algo. dejando una cosa, hay una gran infraestructura en los territorios, ¿no? Total. La ministra, usted Sí, tiene claro. comentarios sobre lo que han dicho Santiago y Francisco, pero yo le agrego una pregunta, además de sus comentarios después, porque hemos hablado en general del concepto de la reforma. Usted hizo la exposición de lo que está haciendo el gobierno en materia de reforma. Yo le quiero preguntar ahora sobre qué posibilidades reales ve que todo eso se logre y qué amenazas ve el gobierno para que de pronto no pueda llegar a lo que quiere de nuevo. Yo quise, porque un poco el comentario iba a entender también que las escalas de la agricultura campesina son escalas que se construyen de manera distinta. Yo creo que aquí hay que leer la economía y la agricultura campesina de una manera distinta. Y aquí perdimos esa lectura porque aquí en el régimen agrario esto se ha leído hace 100 años. Hace 100 años estamos discutiendo cómo se clarifica la propiedad en Colombia. Y teníamos una junta de clarificación nacional, porque la seguridad jurídica pasa por saber que los derechos que se han consolidado son derechos legítimos y derechos válidos. Y luego en el 36, con la discusión de las tierras planas, fértiles, altamente concentradas y acaparadas, y el minifundio casi improductivo en las faldas de las montañas frente a la casi ampliación depredadora de la frontera, hay que reconformar esa estructura bimodal. Hace 100 años estamos en esa apuesta. Y eso fue lo que hicimos entre el 47 y el 61 en el régimen agrario para poder decir, hay que comprar la hacienda y redistribuirla para poder frenar la expansión de la frontera agropecuaria y crear una agricultura campesina claramente de escala. Porque aquí nadie está diciendo que el campesino se dedique a producir chiquito para subsistencias. Es una mala lectura de los últimos años. El campesinado nunca se ha definido en Colombia como economía de subsistencia, salvo en una temporada donde la tierra además perdió su capacidad productiva y empezamos a leer las tierras como superficies planas, pensando que una hectárea en la llanura era lo mismo que una hectárea en los valles de Bogotá o que una hectárea en las sabanas de Sucre o Orocondo. Entender, volver a entender la necesidad de que la tierra sea una apuesta productiva diferenciada, que se asocia a diferentes sistemas agroalimentarios, es muy importante. Y yo vuelvo a insistir con el tema de los sistemas agroalimentarios de la economía campesina. El café ha sido además un ejemplo de eso por varias cosas. Es una escala asociativa construida alrededor de la economía solidaria que ha resistido la guerra porque ha resistido a partir de del afianzamiento de esas comunidades de los territorios. Pero además ha resistido los embates climáticos porque es un sistema reproductivo que no es del monocultivo, que es de acuestería, que mezcla muchas cosas y que familia cafetera que siembra café, siembra otras cosas que le permite a la dinámica regional tener una lógica de abastecimiento alimentario muy importante. Entonces, si nos ponemos de acuerdo en eso, ¿cuál ha sido la muestra más importante de la economía agrícola en Colombia? Y vamos al café, yo creo que uno podría decir que hay un acuerdo, no para desdeñar la gran producción o la agroindustria en zonas como la Antilladura, sino para ponernos de acuerdo que en esas tierras fértiles ineficientemente producidas hay que fortalecer sistemas agroalimentarios de la agricultura campesina, asociado a productos que van creciendo. Lo de cacao es un tema muy importante. Y hoy nuestros cacaocultores tienen problemas porque quien compra el cacao en Colombia son dos empresas muy pequeñas y eso no nos permite entonces ser competitivos, ser productivos. Los cacaocultores no están organizados, la cuenta para fiscal no está lo suficientemente ordenada, entonces hay un gran reto de cómo hacer del cacao algo como lo que hicimos antes con el café, a partir del fortalecimiento de esa economía solidaria, de la agricultura campesina, de apuestas de transformación e industrialización, que todavía son un reto en el café. En el café todavía podemos mejorar los sistemas de transformación y poder hacer más eficiente y competitiva esa producción de nuestra agricultura campesina. Y venimos creciendo en cosas que son ejemplo de la necesidad de recuperar esas tierras para la agricultura y solucionar los conflictos de uso. En limón y en cítricos crecemos. En pasifloras crecemos. Estamos creciendo alrededor de frutales. ¿Puede ser Colombia una potencia en esas cadenas en el mundo? Y por supuesto que sí. Este gobierno viene trabajando en las admisibilidades sanitarias y fitosanitarias en Estados Unidos, en China, y vamos bien.
pero necesitamos ordenar la producción. Yo creo que lo que uno debería preguntarse es por qué hemos mantenido la alta concentración de la tierra y de manera improductiva, porque la tierra altamente concentrada no es la que está produciendo de manera competitiva. Es una tierra que hoy no está produciendo lo que debe producir y creo que ahí está la posibilidad de ponernos de acuerdo. Y ponernos de acuerdo es decir, cuáles son los instrumentos para ordenar esa producción. Yo creo que la apuesta de este gobierno es una apuesta que hay que reconocer en el sentido de la paz, de la construcción del acuerdo nacional y es la compra por oferta voluntaria. Es decir, pongamos de acuerdo y hagamos una redistribución de manera pacífica, de manera tranquila y que nos permita transitar. Y claramente yo creo que todos quienes estamos en este escenario lo tenemos claro, la reforma agraria no es de un gobierno, la reforma agraria es una política de Estado que hay que consolidar y eso es Y lo ahí que queremos hacer. le vuelvo a subrayar mi pregunta sobre usted cómo ve la posibilidad y la amenaza de esta situación. Eso es lo que queremos hacer con la jurisdicción agraria, con lo que ya hemos hecho recuperar varias cosas. Recuperamos el Sistema Nacional de Reforma Agraria. Y el sistema, una cosa que se pensó hace 30 años que no estaba funcionando y es lo que aquí se ha puesto. La reforma agraria no es solo tierra, la reforma agraria es desarrollo rural. Entonces la reforma agraria implica donde yo voy a hacer reforma agraria, vías terciarias, puestos de salud, educación. Hoy para poder tener un afianzamiento generacional necesitamos tecnología, necesitamos innovación. Nadie se va a quedar en el campo si no hay conectividad. Eso es una cosa, una verdad de perogrullo. Necesitamos desarrollo rural alrededor de los distritos de reforma agraria que estamos consolidando. Para eso reactivamos el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural. Y hoy tenemos en general un gobierno y sus diferentes sectores hablando de reforma agraria. Salud está pensando en el campo, agricultura ha logrado articular a comercio, ha logrado articular a educación, ha logrado articular trabajo para tener una intervención integral y yo creo que si ese sistema institucional se consolida, eso va a tener perspectivas a futuro. Y venimos haciendo una apuesta de ordenamiento de la producción que nosotros esperamos consolidar el otro año, en un año que hemos llamado el año de la agricultura campesina, étnica, familiar y comunitaria 2025, para poder dar estas discusiones de esos sistemas agroalimentarios, para poder discutir qué vamos a hacer con la antillanura, para poder discutir qué vamos a hacer con la Amazonía, para poder hablar de la redistribución en la costa Caribe y el Magdalena Medio y cuáles son esas apuestas productivas que requieren la intervención del sector privado. La industrialización del cacao requiere una intervención del sector privado. Eso no tiene discusión. Y si nosotros queremos avanzar en transformación de cítricos y de cosas, necesitamos la intervención del sector privado. Y eso implica que podamos desarrollar alrededor de ese año de la agricultura campesina 4 programas que le queremos proponer al país para consolidar en el futuro de la perspectiva de política agropecuaria. El primero tiene que ver la reforma del área y el ordenamiento, formalizar, redistribuir, reconocer, pero el segundo tiene que ver con los sistemas agroalimentarios y de abastecimiento alimentario, que tiene que ver con los mercados regionales, pero que tiene que ver con el mercado interno. Nosotros tenemos lógicas de abastecimiento alimentario muy complejas. Lo que pasa en las centrales de abasto en las mayoritarias es complejo, afecta al productor, afecta al consumidor y necesitamos establecer lógicas más justas del abastecimiento alimentario en Colombia, lo que implica que podamos discutir con quién hoy comercializa y transforma, para dónde y cómo podemos transformar esa ruta. Se tiene que hacer un programa de CAS, un programa de financiamiento y gestión del riesgo agropecuario alrededor de la discusión sobre la crisis climática. No es lo mismo un crédito hace 20 años donde no teníamos la incertidumbre del clima a un crédito hoy, los riesgos son mayores y la banca se asegura, digamos, de poder adoptar medidas. Necesitamos afianzar el Sistema Nacional de Crédito Agropecuario y necesitamos un programa de tecnificación y agroindustria asociado a la diversificación de los sistemas agroalimentarios en Colombia. ¿Cuáles son las dificultades? Nosotros creemos que si esto no se piensa como una política de Estado a largo plazo, pues si estos programas quedan allí en el inicio, el resultado de eso es que lo que se avance en esto y se toma una decisión distinta a futuro alrededor de 4 temas que nosotros creemos que pueden ser parte del acuerdo, pues se van a frenar. Y se frenan con eso los objetivos. Los objetivos de crecimiento económico hacia los mercados exteriores, pero también los objetivos de ordenamiento y de afianzar nuestra frontera agropecuaria para impedir que nuestros grandes ecosistemas de importancia ambiental se degraden y por eso creemos que hay que reforzar institucionalmente varias cosas. Entonces vamos a proponer el otro año alrededor de estos 4 programas una discusión sobre la institucionalidad agropecuaria en Colombia. Entonces todo el mundo nos pregunta, ¿cómo recuperamos el IDEMA? Aquí se liquidó el IDEMA, se le dejó eso a la administración de las cuentas para fiscales. Hay cuentas para fiscales sólidas, Idea de carrera de mercadeo agropecuario, señora, era la entidad no estatal. de ello y hoy lo tenemos asociado a las cuentas para fiscales que administran los gremios con acompañamiento del Ministerio de Agricultura. Entonces hay cuentas muy sólidas. El café es una cuenta sólida
tiene discusiones, tiene problemas hoy alrededor de las cooperativas y los contratos a futuro, pero tenemos cuentas que no son tan sólidas como la del cacao y no hemos logrado hacer una intervención. Tenemos que discutir cómo se va a hacer ese tema, si lo que definió la ley 101 alrededor del manejo de la parafiscalidad es la ruta y si esa ruta hay que cambiarla o se fortalece por la vía que va, pero necesitamos también discutir la justicia agraria. Y nosotros tenemos, digamos, una apuesta importante allí. Si nosotros estamos haciendo reforma agraria, necesitamos jueces que vigilen la actividad del Estado. Si hay lógicas de acaparamiento y de concentración aún, necesitamos jueces que apliquen el régimen agrario. Pero si además nosotros estamos diciendo que vamos a fortalecer en la economía la producción agropecuaria y que van a hacer es que ahí va a estar el motor de la economía en Colombia, necesitamos jueces que ayuden a regular los derechos en esas relaciones de producción agropecuaria para mantener esas relaciones en lógicas de justicia. Lo importante es que discutiendo y definiendo los derechos y las relaciones de tenencia y producción agropecuaria de manera clara dentro del ordenamiento jurídico, tengamos una justicia autónoma e independiente que permita que esos conflictos que por mucho tiempo se han resuelto a través del imperativo de la violencia, hoy se resuelvan por la vía institucional, que es la justicia, y en efecto eso implica una discusión que ha puesto aquí Santiago y que me parece importante precisar. No es una decisión de única instancia en la Agencia Nacional de Tierras, es una decisión sobre los activos de la nación en la Agencia Nacional de Tierras que va a tener una vigilancia judicial. Como dice hoy el proyecto, la ponencia que se radicó, decisión de la agencia sobre un proceso de clarificación o un proceso de recuperación donde alguien se opone, tiene revisión automática del juez o del tribunal agrario. Y creo que eso nos da a todos la tranquilidad de que no es el capricho de la administración, sino que lo valida un juez autónomo e independiente aplicando el ordenamiento jurídico. Pero necesitamos que la administración, entre otras cosas, recupere los baldíos indebidamente ocupados al interior de las áreas protegidas. Lo que está pasando con la Amazonía es dramático y si nosotros no facilitamos que la administración recupere los bienes baldíos que han sido indebidamente ocupados, pues vamos a sustraer de la administración de los bienes de la nación un activo importante. Yo finalmente creo que la forma más clara de impedir que una apuesta de transformación del campo se frene es logrando un gran acuerdo nacional de los diferentes sectores hacia apuestas que creo que son comunes, que es la justicia, ¿Le ve que es factibilidad a ese acuerdo nacional? yo creo que sí. Yo creo que la ponencia que hicimos para este debate de jurisdicción agraria demuestra que tenemos puntos en común, que el hecho de que nosotros tengamos tres grandes apuestas estratégicas, que es la paz en el campo, que es sostener la producción agropecuaria e incrementar el volumen de producción agropecuaria y enfrentar el cambio climático, nos reúnen a todos. Y que allí podemos discutir los instrumentos y las formas de llegar a esas grandes apuestas estratégicas, pero creo que nadie discute hoy en Colombia que es el campo, el motor de la economía nacional, que es la producción agropecuaria, un aliento para poder reconstruir el tejido social en el campo y que tenemos retos importantes que nos ponen de cara al mercado internacional y que hoy, mal o bien, nosotros tenemos un motivo muy importante que es la tierra. La tierra en el mundo está altamente degradada por compactación, por salinización. Quizá los impactos de la guerra no nos han permitió a nosotros sobreutilizar el suelo. Hoy tenemos un activo muy importante que es grandes tierras fértiles dentro de la frontera agropecuaria que nos pueden poner en un acuerdo de justicia frente al cambio climático a producir alimentos para Colombia, para la región, para el mundo. Ha sido muy interesante escuchar esta actualidad de la reforma agraria y todo lo que está intentando hacer el Estado colombiano. Vamos a ir ya al cierre porque nos está acabando el tiempo. Quiero empezar con usted, Francisco, como un mensaje final. Usted, ¿qué posibilidad real le ven a todo esto que está pasando? ¿Qué esperanza tiene de que haya un cambio con la discusión de Lucoenco? No, la esperanza nunca hay que perderla. Además, no, en serio, en muchos países, en muchos contextos, estos problemas sociales duran y la gente sigue insistiendo porque toca. ¿Sí? La inclusión social vía reforma agraria es un aspecto esencial de estabilización, de defensa contra el cambio climático y por otra parte de productividad. Creo que esas tres dimensiones, inclusión social, estabilización y productividad y defensa del cambio climático son absolutamente fundamentales. Yo creo que de hecho tenemos que ir más rápido. Naturalmente eso depende de factores políticos que no están en sus manos, ministra, así que no, esto no es esto no es una observación de la gestión de la ministra, que de hecho yo creo que ha logrado destrabar muchas cosas, pero digamos, una cuestión interesante cuando uno observa
los distintos procesos de reforma agraria en el país, se da cuenta que alrededor de ellos confluyeron muchas fuerzas disímiles, y en la medida en que podamos pensar en temas como acuerdo nacional, en la medida en que podamos entender que hay la posibilidad de articulaciones económicas, políticas, sociales de distintos sectores, se puede llegar a convergencias serias. Yo quiero destacar tres cositas también. Lo primero, me parece fantástico lo del año de la economía familiar y la discusión sobre la institucionalidad agraria, ministra. Y yo le quiero hacer aquí una glosa, y es que lo del Banco Agrario realmente es un complique tremendo, ¿sí? El Banco Agrario tiene toda una historia, ¿sí? Antes era la Caja Agraria, y lo transformaron en el Banco Agrario, que digamos durante el gobierno de Andrés Pastrana, si no me equivoco, pero eso ha tenido un desempeño muy malo, con unas reglas de juego muy erradas, y digamos en este momento no está cumpliendo su función ni de proveer crédito a los chiquitos, ni de proveer crédito a los más productivos, ¿sí? Y en algunos temas la cosa es tremenda, por ejemplo, Restitución solía ser el principal opositor, imagínese, ministra. El Estado con, con su programa de restitución, y mientras tanto el Banco Agrario poniendo. Entonces creo que efectivamente la reconsideración de la institucionalidad agraria es fundamental. La segunda cosa que quiero insistir, efectivamente la reforma agraria, digamos, tiene una atención por una parte para promover la productividad, necesita garantizar los derechos de propiedad, y por otra parte necesita poder redistribuir, ¿sí? Y para eso necesita músculo. Y yo creo que esa tensión se puede resolver de varias maneras, con toda una serie de garantías, también con tratamientos diferenciales para distintos sectores productivos, que permita además consolidar fuerzas para, digamos, de cara al acuerdo nacional. Entonces, esa es una, digamos, contradicción o una tensión intrínseca a cualquier proceso de inclusión social y redistribución, pero creo que es absolutamente manejable. Y una tercera cuestión, insisto, esto es una piedra angular de las posibilidades de paz en Colombia. Noten ustedes que muchos países de América Latina, eso de hecho tengo que confesar que me traumatiza, hicieron la tarea. Sí, no estamos hablando de Dinamarca o de Suiza, sí, estamos hablando de El Salvador, de Perú, etcétera, lograron hacer la tarea. En Perú, por ejemplo, y en El Salvador, de hecho también el ejército hizo unas reformas agrarias súper masivas, súper amplias. Entonces, creo que hay la posibilidad de hacer transformaciones agrarias serias dentro de la institucionalidad, teniendo en cuenta los grandes objetivos y los bienes sociales posibles de alcanzar para distintos sectores con esa operación. Francisco Gutiérrez Sanín, gracias por estar hoy con nosotros hablando de la reforma agraria. También para Santiago, el cierre, la sensación con la que usted terminó. Yo, dos ideas como de cierre. La primera es, el primero agradecer pues, la invitación, y resaltar que al final del día yo concluyo que la verdadera reforma agraria es aquella que no se concentre exclusivamente en la redistribución de la tierra, sino en la generación de infraestructura, en la generación de inversiones sociales, de educación, salud, conectividad, etcétera, como bien lo decía la ministra, pero que al final del día el foco esté en la explotación competitiva de la tierra para que haya una redistribución de riqueza para todos. Cómo encadenamos a pequeños, medianos, grandes, etcétera. Segundo que concluyo es que una reforma agraria debemos analizarla por regiones y por cadenas productivas. No me parece muy interesante también el planteamiento que hace el profesor. Y lo tercero, una invitación a que el año entrante no sea solamente el año de la, ¿cómo fue que dijiste? De la agricultura campesina, sino que sea el año de la agricultura en este país, para que no nos sintamos excluidos ninguno, ni los pequeños, ni los medianos, ni los grandes, y podamos hacer un año en que empecemos a trabajar más por la integración de las cadenas. Santiago Piedrahíta, también gracias por estar en este espacio de Caracol Radio. Ministra, para el cierre también un último mensaje de parte del gobierno del Estado en general sobre lo que esperan y la esperanza que tienen de concluir esta reforma. Bueno, lo primero es decir que es importante, y creo que lo hemos venido haciendo, recuperar el contenido fundamental y esencial del régimen agrario en Colombia. La mayoría de las normas que tenemos que sustentan el régimen agrario, que orientan la política pública, son normas que dan luces y a salidas a los conflictos que hoy tenemos. Y pongo ejemplos. El primero, si nosotros cumpliésemos aquella norma que dice que cuando un bien que ha sido afectado por la reforma agraria está en un proceso ejecutivo, debe ponerse a disposición para adquirir de la Agencia Nacional de Tierras,
ahí tendríamos una fuente importante de tierras que estarían redistribuyendo. Eso en general no se cumple y es una norma que tiene 60 años en este país. O si hubiésemos implementado y concertado cómo hacer zonas de desarrollo empresarial en esos baldíos que requieren una inversión importante de capital, seguramente no estaríamos hablando hoy en la altillanura de procesos salarios, sino de zonas de desarrollo empresarial, donde se reconocen los derechos de la nación y las actividades y propuestas de los privados. O si reconociéramos la importancia del suelo agrario, que la reconoce el Código de Recursos Naturales, que impide el fraccionamiento antieconómico porque cambia su uso, o aquellas normas que también impiden el acaparamiento o la concentración de la tierra, seguramente no hubiésemos tenido tantos conflictos. Yo lo pongo como un ejemplo que nos debe articular a todos. La urbanización de los mejores suelos agropecuarios en Colombia es una afrenta contra la seguridad y la soberanía alimentaria que nosotros tenemos que frenar. Porque además la renta de la urbanización no compite con la renta agropecuaria. Y ahí yo creo que todos los que estamos en el sector deberíamos definir. Para eso nosotros hemos venido impulsando las áreas de especial protección para la producción de alimentos. No es alimentos y materias primas que nos permitan a nosotros concentrar y proteger como determinante del ordenamiento de ese suelo para que sea competitivo. Porque si no logramos generar o sustraer las presiones sobre el suelo agropecuario, tampoco hay producción competitiva. Lo segundo es la importancia del crédito de fomento agropecuario, un sistema que también tiene 60 años, regulado constitucional y legalmente, que ha perdido, a mi juicio, su rumbo y su orientación. Estamos en un intento por recuperarlo. Ahí la participación de los gremios es importante. Cuando hablamos de la democratización del crédito de fomento, no hablamos solo dirigir nuestros esfuerzos a los pequeños, sino cómo hacemos para llegar a los pequeños, a llegar al crédito asociativo, que es lo fundamental, usted lo ha dicho, pero también para que los grandes tengan acceso a un crédito que tenga también relación con el sentido de la producción agropecuaria y fomente mayores áreas de siembra, mayor, digamos, tecnificación. Ahí, digamos, tenemos un reto y es poder enfocar. Y esto un poco a partir también de la necesidad de fortalecer una institucionalidad agropecuaria con las glosas que ha puesto aquí el profesor Sani. Es que yo le digo profesor Sani, siempre he dicho profesor. Para encontrarnos alrededor de esa discusión en esto que hemos llamado el nuevo acuerdo de Chicoré. Y es poder decir allí donde hace 50 años hubo una decisión política de no hacer reforma agraria, volvernos a encontrar con el campesinado, volvernos a encontrar con las fuerzas políticas, volvernos a encontrar con los gremios, no en un sentido de extinción, sino de inclusión y de apertura, para poder hacer ese gran acuerdo nacional para impulsar la reforma agraria. No la reforma agraria de un gobierno, una reforma agraria de Estado que nos permita a nosotros democratizar el país, lograr justicia en el campo colombiano, consolidar la paz, pero es lo fundamental hacer que ese campo sea el motor de la economía, que crezca productivamente, pero que crezca en un ámbito de la justicia social para lograr la paz en Colombia, una paz que seguramente nos va a permitir a nosotros reconstruirnos frente a la crisis climática que nos impone nuevos objetivos. Y estaremos allí el 21 y 22 de febrero del otro año en Chicora. Entonces esperamos contar con usted, Santiago, profe, Con la allí conmemoración del pacto, como nos decía el profesor Gutiérrez. con la conmemoración en un nuevo acuerdo. Ese acuerdo que no se debió haber hecho porque frenó la reforma agraria, hoy un acuerdo para impulsarla en esas perspectivas de las que aquí hemos visto, para poder hacer de esta Colombia una Colombia diferente, una nueva Colombia, paz en justicia social que atiene la crisis de cambio. Y por supuesto, ministro, usted contará con la participación en el coyente de Fecopavio de esa conmemoración. Gracias, Amanda Carvajalino, la ministra de Agricultura, a todos nuestros invitados, especialmente gracias a ustedes por habernos visto y escuchado hoy a través siempre de Donde Digital de Caracol. Gracias.